donde hoy nos congregamos para llevar a cabo la sesión Reformas al Sistema de Justicia en el marco de los diálogos Junta de Coordinación Política de Aspen Institute México, iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y de The Aspen Institute México, a la que hoy con esta sesión damos continuidad. Para ello nos distinguen en esta ocasión con su presencia y destacada participación el senador doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. El maestro Luis Gerardo del Valle Torres, presidente de The Aspen Institute México. Nuestras y nuestros muy destacados conferencistas, el doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica AC. La doctora María Macarita Elizondo Gasperín, profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Luis Rodríguez Manzanera, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Y la doctora Mireille Rocati Velázquez, profesora e investigadora en posgrado de la UNAM. Destaco la participación de los senadores que hoy nos acompañan, a quienes agradecemos su presencia e interés, así como el de todas y todos quienes participan de forma presencial y a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y las redes sociales del Senado de la República, en donde estamos transmitiendo en directo este evento. Sin más preámbulos y de acuerdo a nuestro programa, me permito solicitar al senador doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, tenga bien dirigirnos el mensaje inaugural de la sesión. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto dar la bienvenida a este recinto a todos ustedes. A Luis Gerardo del Valle, presidente de Aspen Institute México y coimpulsor de esta iniciativa que hoy nos convoca. A nuestros muy distinguidos conferenciantes del día de hoy, la doctora Macarita Elizondo, muchas gracias. Mireille Rocati, bienvenida. Y los doctores Máximo Carvajal, gracias Máximo, y mi estimado maestro Luis Rodríguez Manzanera. Bienvenido, maestro. Por supuesto, a mis compañeros senadores, a Raúl Paz, a Damián Cepeda, a mi amigo Mo, bienvenidos, director de la Escuela de Derecho, Raúl Contreras, maestro y ministro en retiro, Góngora y Pimentel, bienvenido, maestro. Bienvenidos todos, sé que los unen o nos unen nuestra preocupación por la justicia en México. Después de una pausa prolongada de más de 20 meses, obligada por la necesidad de limitar los efectos más adversos de la pandemia y el debido y necesario cuidado de nuestra salud y la de nuestros seres queridos, nos da gusto comenzar a retomar y a continuar con los foros, con las reuniones, con los diálogos, que en esta ocasión
coordinadamente el Instituto Aspen y la Junta de Coordinación Política del Senado estamos realizando. Creo que lo que aquí escucharemos, no quisiera adelantarme, va a ser muy importante. Nuestro país reclama garantizar a todas y a todos el acceso de la justicia pronta y expedita, objetivos que hemos perseguido por años, en el que si bien hemos tenido avances, lamentablemente sigue siendo anhelo incumplido para muchas y para muchos. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar diversas voces y opiniones de destacados juristas que con su acervo legal participan entusiastamente en este encuentro y al mismo tiempo nos permitirán conocer y adentrarnos en el documento Reformas al Sistema de Justicia en México. Quiero recordar, reconocer al Instituto Aspen la decisión de que de manera coordinada pongamos este documento a discusión en este y en otros foros. La participación de quienes desde la ciudadanía realizan planteamientos, diagnósticos y propuestas para enriquecer el debate y el análisis de los temas económicos, políticos y jurídicos y de otra índole es y será siempre bienvenida en esta representación senatorial. Las distintas temáticas y reflexiones contenidas en el documento referido, el cual ha sido enriquecido con exposiciones y ahora seguramente en el diálogo que tendremos también se enriquecerá. Por eso es oportuno señalar que el sistema de justicia en México aún tiene demasiadas fallas. El día de ayer, el Senado de la República, atendiendo su responsabilidad constitucional, designó a la ministra Loretta Ortiz. Fue un ejercicio libre y fue el Senado quien ejerció a plenitud su facultad. Hoy la composición de la Corte es más equilibrada, con la integración de 4 mujeres en la misma. Pero creemos que la Corte, y eso lo vamos a ver más adelante cuando presentemos iniciativas de reforma, aún no concluye su proceso de reformas. El Poder Judicial Federal requiere de una revisión profunda. Los ministros de la Corte, las ministras de la Corte, los magistrados y jueces, sí tienen que alejarse del exceso de privilegios que los rodean. Yo he documentado cuando menos 40 excesos que los sitúan en una casta alejada de cualquier otro ente ciudadano. Y frente a lo que vive México, no puede haber órganos de gobierno con tantos privilegios, con excesos y con ostentación. No puede la Corte mantenerse ajena a esta realidad que vive el país. Por eso, en su momento, próximos días, habremos de plantear reformas y exhortos a la Corte para moderar esta situación que vive y que se aleja del ideal que nosotros pretendemos. También, desde aquí, a propósito del foro, hacemos un llamado atento al gobernador de Veracruz, respetuoso,
para que no permitan que se sigan cometiendo en su estado por parte del Poder Judicial excesos en la aplicación de justicia y en la persecución de delitos. En Veracruz y quizás en otros estados existe un delito extraño que se ha reinsertado a últimas fechas y que tiene que ver con ataques, ofensas a la autoridad. No alcanza fianza. Quienes agreden a alguna autoridad, policía o una amenaza, es ameritable la prisión oficiosa. No puede un Estado ni ningún país acercarse al autoritarismo con este tipo de delitos. Recientemente, 6 jóvenes que están privados de su libertad y quizás más, ciudadanos y ciudadanas privados de su libertad desde septiembre, fueron detenidos en una plaza comercial sin resistencia a ser esposados. Los esposaron, los subieron a la patrulla y a la hora el parte de la policía era que fueron agredidos por estos 6 jóvenes con cuchillos, con armas punzocortantes. Obviamente no era así, hay testimonios y videos que demuestran la veracidad, pero por lo pronto estos jóvenes tienen 3 meses detenidos, 3 meses privados de su libertad. Creo que este delito debería ser derogado. No puede existir este tipo de delitos que a través de ellos se procesa y se detiene a gente inocente. Este es el foro en el que debemos abordar esos asuntos, porque si no somos nosotros los senadores de la República quienes revisamos y vigilamos el pacto federal, ¿quiénes lo serán? En los estados hay temor de denunciar, de alzar la voz. En los estados no puede haber ningún tipo de autoritarismo en contra de los ciudadanos. No luchamos para eso. Yo, como miembro de una corriente política, de un movimiento social, me resisto a que se cometan excesos en la violación de derechos humanos. Por eso hacemos un llamado respetuoso, primero al Poder Judicial para que enmende sus agravios y sus violaciones a los derechos humanos de estos jóvenes en Veracruz y de otros ciudadanos o ciudadanas que están en igualdad de circunstancias, y también un llamado al gobernador como titular del Poder Ejecutivo para que no permita que se cometan estos excesos en su entidad, que aunque no es su facultad, como titular del poder y en una relación de colaboración de poderes, pueda ejercer su autoridad. También estos días recibiremos la propuesta del nuevo titular o de la nueva titular a la Junta Directiva del Banco de México. Deben estar tranquilos los mercados porque a partir de hoy empezamos a reunirnos con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Vengo de una reunión con 2 de ellos y hemos acordado celebrar las reuniones en la comisión respectiva, llamar a comparecencia y procesar el nombramiento que el presidente de la República nos envíe para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y se evite cualquier zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía y en los mercados internacionales. El Senado va a actuar con responsabilidad,
y va a actuar con seriedad en este y en otros asuntos que son de trascendental importancia. Pero esta vez vamos a escuchar, va a moderar Gerardo y Alisa, Gerardo del Valle y Alisa, y les aseguro que va a ser un debate, un diálogo rico y que nos va a enriquecer a todos. La idea es dar 15 minutos a cada uno en una primera intervención, en una segunda intervención 3 minutos y luego abrir al público, a los asistentes, una ronda de preguntas y que los exponentes nos respondan según sea la interrogante para cada uno de ellos y que nos ayude a moderar a Alisa sobre las preguntas, inquietudes, dudas o cuestionamientos que existan respecto de la exposición. A todos bienvenidos, muchas gracias por asistir a esta mesa de diálogo entre el Senado de la República y la Junta de Coordinación Política. Buenos días a todos. Por cierto, el delito al que me refiero que sucede en Veracruz se denomina el tipo penal ultrajes a la autoridad. Es decir, ultrajes a la autoridad y las sanciones de 5 a 7 años de prisión. Y como ellos todavía se orientan por la media aritmética, no alcanzan fianza las personas a las que son acusadas por eso. Es increíble que en esta época tengamos esa regresión, ultrajes a la autoridad. Creo que estos tipos penales deberían derogarse. Esa es una posición personal como presidente de la Junta de Coordinación Política. Gracias, senador Monreal. Solicito ahora al maestro Luis Gerardo del Valle Torres hacer uso de la palabra para adentrarnos en los pormenores y la filosofía detrás del proyecto Reformas al Sistema de Justicia y su importancia para el desarrollo de México. Senador Ricardo Monreal Ávila, jurista, político, legislador, destacado, amigo, te saludo. Gracias por el compromiso que muestras al promover este evento en aras de la justicia que reclamamos todos los mexicanos. Miembros del panel de este grupo que ha desarrollado este estudio que ha sido para Aspen tan importante y que hoy presentamos al Senado de la República. Gracias a los ponentes por estar aquí. Gracias a los 57 destacados juristas que formaron parte de este esfuerzo, 57 juristas, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el territorio nacional. Gracias a Enrique Berruga Piloy, embajador aquí presente, por tu liderazgo en Aspen Institute en este esfuerzo. Gracias al doctor Carvajal y al embajador Eduardo Ibarrola, aquí presentes, por la dirección de este esfuerzo. Gracias a los 12 relatores que impulsaron los esfuerzos de cada uno de los 12 grupos de trabajo que fueron formados. Y gracias por el éxito en la propuesta y en sus conclusiones. Gracias al señor
director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Juan Contreras Bustamante, aquí presente el día de hoy y que mostró un apoyo irrestricto a este esfuerzo realizado por Aspen, y que debo de decir que su colaboración fue indispensable para lograr los resultados de este esfuerzo. Debo mencionar, para aquellos que no conocen, me parece que hay muchas caras conocidas, pero aquellos que no conocen las tareas realizadas por Aspen Institute, el Instituto Aspen de México, desde que se formó, se ha comprometido con las causas más nobles de la sociedad y se ha dedicado a analizar los problemas más críticos que aquejan a la sociedad mexicana, entre otros la economía circular, la identidad de los mexicanos. ¿Qué quiere decir la identidad de los mexicanos? ¿Cómo nos vemos los mexicanos entre nosotros mismos y cómo nos proyectamos hacia afuera? Ya hubo un grande, uno de los 3 premios Nobel que hemos tenido en las ciencias en México, Octavio Paz, literato, en aquel gran libro del laberinto de la soledad, en donde expresaba ya en aquella época la grave problemática en relación a la identidad de los mexicanos. Y eso ha evolucionado y hemos estado trabajando en ese tema. Y por otro lado, la economía circular, el futuro de los mercados laborales, y este tema que hoy es crítico para México, que es la reforma al sistema de justicia. Ya lo ha expresado el senador Monreal de manera impecable, la preocupación que tenemos los mexicanos en relación al sistema de justicia. Y lo interesante de este estudio es que aborda el tema no solamente desde la perspectiva de la cúpula del Poder Judicial o de los poderes judiciales, sino que lo aborda desde todos los ángulos y desde todas las perspectivas. Desde la perspectiva de las cúpulas de los poderes judiciales, tanto federal como de las entidades federativas, como desde la perspectiva del juez del fuero común, que es el que más cercano está a la sociedad. O sea, de que un asunto es atendido por un juez del fuero común a que pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que llega una persona privada de su libertad, pudiera tardar años. Entonces es importante atender el asunto, y esa es una de las conclusiones que ya nos compartirán los expertos que nos acompañan el día de hoy. Es un tema que hay que abordar desde la perspectiva de la prevención del delito, de la prevención del incumplimiento, porque existe el delito tanto penal como civil, desde la perspectiva de la procuración de justicia, desde la perspectiva de la administración de justicia y también de la reforma de las leyes a las que ya se ha expresado, ya nos ha compartido el senador Monreal, en donde es necesario actualizar el régimen jurídico mexicano para que esté a la vanguardia a nivel y que podamos competir a nivel internacional y que se aborden temas tan importantes como toda la evolución tecnológica, científica y digital. Esos son algunos de los temas y se los planteo a grandes rasgos con la finalidad de no abusar de mi tiempo y de provocar que la discusión, que el diálogo entre los grandes juristas que nos acompañan el día de hoy inicie. Les agradezco a todos el estar presentes y que este sea un esfuerzo por nuestro país
y en esta sede lo digo, que viva México. Muchas gracias. Conforme a nuestro programa del día de hoy, procede la participación de nuestras y nuestros destacados conferencistas. Moderarán esta sesión, y aquí le voy a ceder el honor al senador Monreal, a pesar de que él me lo dio a mí. Moderarán esta sesión el senador doctor Ricardo Monreal Ávila y el maestro Luis Gerardo del Valle Torres, a quien sin más cedo el uso de la palabra para convocar a los conferencistas. Bueno, pues como lo ha indicado ya nuestro anfitrión, el senador Ricardo Monreal, cada uno de los expositores tendrá 15 minutos para presentar su tema. Una vez finalizado, cada quien tendrá 3 minutos. Guardaré yo el tema del reloj. Me disculpo anticipadamente si hago una señal una vez que hayan llegado a sus 15 minutos para que nos hagan favor de terminar en los siguientes, vamos a decir, 15 o 20 segundos, con la finalidad de respetar la dinámica del evento y mantener el momento del diálogo y de la discusión. Empieza el día de hoy el doctor Máximo Carvajal Contreras para platicarnos sobre el esfuerzo que se realizó por estos 57 juristas en 12 grupos de trabajo. Adelante, querido doctor. Muy buenos días. Saludo con afecto y estimación al doctor y senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. De igual manera al maestro Luis Gerardo del Valle Torres, presidente de Aspen Institute México. Señoras y señores senadores de la República, compañeros panelistas, doctora Margarita Elizondo Gasperín, Mireya Rocati Velázquez y Luis Rodríguez Manzanera. Estimados miembros del grupo de trabajo que nos acompañan, significativamente el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco a Aspen México, al maestro Luis Gerardo del Valle, al señor embajador Enrique Berruga Filoy y al señor embajador Eduardo Ibarrola, así como al Senado de la República, por permitirme participar en esta institución tan dignísima que tiene la importante función de legislar en beneficio del pueblo de México y de cuidar las relaciones internacionales de nuestro país. Saludo, reitero, con el afecto y la amistad de siempre a mi amigo, el señor senador don Ricardo Monreal Ávila. La asociación civil denominada Aspen Institute México tiene, entre otros objetivos, el promover la cultura democrática, la participación ciudadana, impulsando a una sociedad más participativa, abierta y tolerante. Asimismo, estudiar y analizar para proponer alternativas de solución a los principales problemas que padece nuestra nación. Dentro de esta temática se pensó la necesidad de crear una serie de grupos de trabajo sobre varios de los temas que más interesan a los habitantes de nuestra República, como es la reforma del sistema de justicia y el Estado de Derecho. En consecuencia, se formaron 12 grupos de trabajo que abarcaron el universo de dicha problemática. Cada grupo estuvo integrado por especialistas destacados en su materia, connotados juristas, abogados con un sólido prestigio,
capacidad y experiencia teórica y práctica. La gran mayoría doctores en Derecho, maestros universitarios, litigantes prestigiados, notarios públicos, antiguos servidores públicos. En total, 57 participantes y 12 relatores. Permítanme esbozar la mecánica de trabajo de estos grupos. Por la situación pandémica, las sesiones de trabajo obviamente fueron virtuales a través de una plataforma que ASPEN proporcionó. Como principio general para el desarrollo de los temas asignados, para su problemática y su conclusión, se estableció el de la autonomía plena del grupo para establecer los días y horas de reuniones, su forma de deliberar, la manera de tomar acuerdos, privilegiando el consenso, la retroalimentación de los temas y el orden del día. Considero en lo personal un acierto el que ASPEN proporcionó a cada grupo un relator, especialista también dentro del tema de trabajo, quien tendría como función todos los aspectos logísticos, desde convocar a las reuniones, levantar las minutas, hasta hacer la relatoría general. En esta forma, los participantes tuvieron plena independencia en fijar los temas de la agenda que fueron desarrollando, discutiendo, debatiendo, reflexionando y concluyendo con propuestas de solución a la problemática planteada con la finalidad de impulsar el desarrollo social, político y económico de México. Es importante destacar que las reuniones se llevaron a cabo bajo una regla internacional denominada Chatham House, es decir, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que se debate, pero sin revelar la identidad de los debatientes, lo que garantiza el tratamiento de temas álgidos con discusiones certeras, reales, valientes y honestas. En una apretada síntesis de 170 páginas que tiene el trabajo y en 15 minutos es una tarea de romanos, trataré de apuntar algunos de los problemas y de las soluciones que estos grupos están haciéndole llegar hoy al Senado de la República a través de su Junta de Coordinación. El grupo sobre Administración de Justicia Federal. Primer problema planteado, salvaguardar y garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Su propuesta, adicionar el artículo 94 de la Constitución Política para señalar claramente esa autonomía e independencia. Propuesta, asignar anualmente el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto para financiar el presupuesto del Poder Judicial Federal. Propuesta, otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de iniciar leyes y decretos que atañan a sus funciones. Problema, pérdida de legitimación como órgano del gobierno del Consejo de la Judicatura Federal. Propuesta, sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por una tercera sala administrativa de la Suprema Corte con 6 integrantes, formando parte del Pleno, presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia e integrada en forma rotatoria por todos los ministros. Los integrantes de la sala administrativa no participarán en las resoluciones de asuntos jurisdiccionales. Problema, hacer efectivo el acceso a la justicia y que sea de manera pronta, completa e imparcial. Propuesta, que la Defensoría Pública cuente con verdadera independencia técnica, operativa y jurídica, asignándole cargas de trabajo razonables. También la celebración de convenios con despachos de abogados, asociaciones profesionales de prestigio y facultades de derecho para ampliar su oferta de servicio. Estos servicios serían pro bono. Sobre el grupo de Procuración de Justicia y Prevención del Delito. Problema general, el deterioro de la seguridad pública en México
se ha dado a lo largo de 5 décadas. Las estadísticas demuestran que en nuestro país se denuncian actualmente 2 millones de delitos, sin contar la cifra negra de estos. Solo se investiga el 8%, es decir, cerca de 160,000 ilícitos. De estos, la mitad, 80,000, llegan a proceso. Estas cifras demuestran nuestra falta de capacidad en la cadena de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Ante esta situación, se debe reconocer con clara objetividad que ningún marco institucional tendría capacidad ni recursos para enfrentar un fenómeno criminal de esta envergadura. Propuestas sobre la prevención del delito: fortalecer la prevención con participación social y pleno respeto a los derechos humanos. Las macrocifras que se presentan en la actualidad hacen imposible investigar y sancionar todas las conductas delictivas. La prevención del delito debe de ser una política integral de Estado que incluye el diseño de políticas públicas y el aumento de recursos humanos y financieros. La política de prevención debe ser una prioridad integral, ya que el delito es el resultado de factores históricos, económicos, sociales, político-administrativos y culturales. Deben establecerse unidades de prevención del delito en todas las oficinas de seguridad pública federal y locales que atiendan a grupos en riesgo y que no se vean afectados por los cambios políticos administrativos. Las acciones de prevención del delito deben de partir de lo local, municipios y entidades federativas, y tomarse en cuenta las necesidades, características delictivas y usos y costumbres regionales. Se debe fortalecer la justicia cívica, ya que es una vía insustituible para evitar que la violencia escale y se convierta en cuestión penal. La procuración de justicia es el pilar del sistema, razón por la cual debe fortalecerse la independencia o autonomía de las fiscalías frente al poder político. Debe fortalecerse el profesionalismo de los integrantes de la Procuración de Justicia mediante el servicio civil de carrera y dotar a sus miembros de buenas capacidades técnicas, dotarlos de recursos suficientes y con el robustecimiento de los servicios periciales. Se debe de aprovechar la cooperación internacional para capacitar al personal de Procuración de Justicia y obtener resultados satisfactorios en investigaciones criminales que la meriten. Sobre el grupo de seguridad pública, el problema apuntado, uno de los mayores rezagos de la sociedad mexicana, es el relativo a la seguridad pública. Desde hace muchos años, nadie está libre de la violencia criminal. Su carácter es universal y difuso, afectando a todos los estratos sociales. El problema se agrava, ya que no hay un solo nivel de gobierno que atienda esta función. Nuestra Constitución faculta a los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, a cumplir con la seguridad pública, ya que es una garantía social de protección a las personas y a su patrimonio. Propuesta: evitar que el combate al narcotráfico en su modalidad de narcomenudeo sea competencia de autoridades locales y municipales. Esta función no les compete y hay cientos de municipios que no cuentan con los recursos suficientes. Propuesta: apoyar a las entidades federativas y municipios en la selección, reclutamiento, profesionalización de las policías y lograr implantar un sistema de protección social, estímulos, recompensas y, en su caso, sanciones. Propuesta: un solo Código Penal único para toda la Federación. Otra propuesta, fortalecer el sistema penal acusatorio y su vinculación plena con el modelo policial para evitar fallas en la cadena de custodia.
El grupo que trabajó sobre los derechos penitenciarios, criminológicos y victimología apuntó el problema. México tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo, 30 por cada 100,000 habitantes, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI, sin contar con la cifra negra, que son los no denunciados, alcanzó el 92.4% a nivel nacional en el 2019, cifra que desde hace muchos años se mantiene en esos niveles. Otro problema es que los grupos criminales están creando bases sociales en territorios definidos, se han tecnificado, globalizado y cada vez son más violentos. La propuesta: no es posible proponer soluciones sencillas a un problema tan complejo como es la criminalidad, ni enfrentarlos con personal improvisado. Los militares no pueden sustituir a los policías, ya que su formación y funciones son diferentes. Es indispensable atender a la policía local y municipal, que son la policía de proximidad, y dotarla de recursos tecnológicos y de servicios de inteligencia policial. Los criminólogos son quienes deben atender la prevención del delito y el tratamiento al delincuente. Se deben aprovechar a los criminólogos que preparan las universidades mexicanas. Hay que tomar en cuenta los convenios, manuales y otros instrumentos de la ONU en cuestión de criminología y victimología. Además, con el simple cumplimiento de la Agenda 2020 para el desarrollo sostenible, se desarrollaría un verdadero programa de prevención del delito. La situación de las cárceles es un problema dramático. La sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de personal continúan. Esto se debe a la proliferación de leyes represivas y al aumento del delito con prisión preventiva oficiosa, como lo señalaban. Ya me sacaron tarjeta amarilla y roja y me falta más de la mitad de los grupos. ¿Me permiten hablar de un par de grupos más, cuando menos? 2 minutos. El grupo de justicia local, en el cual se aprovechó la experiencia, como lo decía Luis Gerardo del Valle, de eminentes juristas de las entidades federativas. Insuficiencia presupuestal, falta en el conocimiento y formación judicial, ausencia de autonomía e independencia de los otros 2 poderes. Un presupuesto igual que el de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial del 3%, que los jueces y magistrados no hayan sido directivos de algún partido político ni candidato a cargos de elección popular durante un año previo, combatir la corrupción y garantizar un eficaz desempeño, además de desarrollar campañas permanentes, crear comités ciudadanos con carácter honorífico. Sobre derechos humanos, la trata de personas es una forma que atenta contra los derechos humanos y se puede analogar a la esclavitud. Hay que desarrollar campañas de concientización. Problema: en México persiste la discriminación. Varios tipos humanos son todavía discriminados, fundamentalmente aquellos más vulnerables. Hay que revisar la legislación en esta materia para la protección de esos grupos. Persiste la tortura, no obstante su prohibición constitucional. Acrecentar los programas de capacitación para concientizar a los servidores públicos la prohibición de estas prácticas. Derecho laboral: se necesita la capacitación de los funcionarios en la aplicación de la reforma. Recordemos que el equilibrio
entre los factores de la producción es un elemento esencial en la justicia laboral. Es imperativo una excelente capacitación. Hay que adecuar el título 30 bis, capítulo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. Grupo financiero. El problema es que la OECD manifiesta que México se encuentra en el último lugar respecto a las negociaciones, a los negocios tributarios en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto, con tan solo el 16.1%, lo que afecta a la recaudación. Tener finanzas públicas sanas y que se cubran las necesidades básicas. Derecho constitucional. Hay una propuesta de modernizar el sistema de justicia, aprovechar los avances tecnológicos y establecer en México procesos altamente tecnificados como los juicios en línea, sistemas mixtos o elecciones. Concluyo con la mesa del derecho internacional, la cual señaló un buen número de tratados internacionales que son importantísimos que nuestro país suscriba y que ratifique algunos otros. El documento que entregamos al senador Monreal Ávila contiene todas las propuestas y las soluciones y la solución de los problemas. Yo me he referido a unas cuantas del extracto que he podido hacer. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, como vieron, es una excelente exposición, resumida, pero para conocimiento y tranquilidad de todos, el documento completo lo vamos a subir a la página, tanto nuestra como del Senado, a partir de este momento. Son 168 páginas, contiene una síntesis de 4 hojas y un resumen de 24 páginas que tiene que ver con cada grupo que trabajó. Y la idea es que podamos, el siguiente paso, elaborar iniciativas de ley de manera conjunta con este instituto y con los investigadores y juristas que han estado trabajando sobre las mismas. Entonces sí va a revolucionar todo el sistema de justicia. Hay voluntad política y creo que hay también la posibilidad de que los grupos parlamentarios puedan incorporarse de manera plural a este trabajo que estamos arrancando hoy. Alisa, te pido que por favor a partir de ese momento puedan ellos disponer en nuestra página del Senado y en la página institucional del Senado de la República. Le vamos a conceder la palabra a la doctora Macarita Elizondo para el tema. Adelante. ¿Puedo? Sí, pueden hacerlo desde aquí o ir al podio, como mejor Correcto. les parezca. Gracias, muy amable. Bueno, pues buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecer al senador, el doctor Ricardo Monreal, y al doctor Luis Gerardo del Valle la invitación directa que me han formulado para estar presente el día de hoy frente a todos ustedes. Igualmente, mi agradecimiento a mis colegas, compañeros de la academia que forman parte de este conversatorio. Y obviamente a quienes nos acompañan, pues su presencia siempre es sumamente significativa, autoridades universitarias de la propia Facultad de Derecho y del claustro, a los señores senadores aquí presentes, a los señores ministros en retiro que se encuentran aquí y los embajadores. Y obviamente a todos ustedes que nos acompañan por el tema que nos convoca el día de hoy. Diálogos Jucopo, Academia, Sociedad Civil. Y reformas al sistema de justicia. Aún no terminamos de dimensionar, y con el oído de las ambulancias presente en este momento, pues los costos de la vida y del sufrimiento
de la humanidad en esta pandemia. Nos encontramos confrontados más allá de la pandemia. Existe una cultura de la reclamación y los ámbitos más afectados fueron precisamente, entre ellos, los sistemas de justicia de todo el mundo. Vimos cómo se experimentó el aplazamiento, la ralentización de los juicios, el poner en marcha los juicios en línea. Y este derecho humano universal que hoy nos convoca del acceso a la justicia me hace pensar, y tenemos que preguntarnos, ¿qué no hay otra forma de solucionar los conflictos más allá de los tribunales? Tenemos, y los quiero invitar a una visión holística del derecho de acceso a la justicia, como un derecho humano y para llegar a una auténtica gobernanza. He dispuesto unas gráficas frente a ustedes que automáticamente se están pasando. Ustedes pueden ver estadísticas en esas gráficas y fotografías en esas gráficas de lo que ha sucedido antes y durante la pandemia. Y aunque estamos en semáforo verde, no podemos decir que estamos fuera de la pandemia. Entonces, cuando se me invitó a venir a esta máxima sede regulatoria, a mí me hicieron reflexionar. ¿Debo venir a comentar lo que ya se reguló o venir a persuadirlos de lo que hace falta y de lo que he venido investigando durante los últimos 15 años? Que obviamente máximo en 15 minutos y 130 hojas no bastó, pues 15 años menos, pero pues espero que estos 15 minutos en este foro pueda yo persuadirlos de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy y que no haya después un foro subsecuente que me haga ya no hablar en 15 minutos sino en lenguaje a señas, porque entonces sí va a estar peor la persuasión. Entonces, quiero hacerles los siguientes comentarios. Para mí, señoras y señores, no podemos seguir disfrazando la justicia solo con lo judicial. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes ven las reformas en materia, las últimas reformas, que son emblemáticas, y aquí coincido con el senador Monreal y me gustó lo que dijo al principio, este sistema de justicia en México tiene bastantes fallas, este sistema de justicia no está terminado, aún no se concluye, y es donde yo quiero encajar mi intervención. Los principales ajustes del sistema de justicia fueron endógenos, fueron hacia adentro de la Corte, hacia adentro del Poder Judicial. Se modificaron a tribunales colegiados de apelación, se modificaron y se limitó el recurso de revisión. No vengo a decirles eso que ustedes ya conocemos como abogados, sino las estadísticas judiciales. Ahí las tienen ahorita en la gráfica. Para una población de 127 millones de habitantes, vean ustedes ahí, 271 colegiados. Imagínense los tribunales unitarios cuando toman protesta, van a tomar protesta ahora los colegiados de apelación, y al magistrado que tome la protesta le tendrían que decir, ¿sabe usted que su universo de potencial de casos en los tribunales se trata nada más y nada menos de 1.300.000 casos que tiene necesidad de resolver? Pues está difícil. Entonces, van a ver enseguida algunas gráficas también y lo que yo he llamado justicia congestionada. Ven ustedes ahí. Eso es antes de la pandemia, estoy hablando 2019, ahí están la fuente de elaboración. Y después en el 2019 solamente el 30% de los que por fin llegaban al amparo podían tener una resolución de fondo. Se quedaba al margen las resoluciones porque se declaraban incompetentes, se sobreseían, se desechaban. Entonces, ¿dónde está la justicia? Inclusive se suspendieron los plazos. Hubo suspensión de plazos, no hubo manera de llegar a entender la justicia en sede nada más judicial. Entonces, si esto es así, ustedes van a ver gráficas más adelante que establecen fotografías donde si yo les preguntara a los que están aquí presentes y levantan la mano quienes litigan, por ejemplo,
pues obviamente estuvieron formados a las afueras tanto de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como la propia Ciudad Judicial Federal. Entonces, si no todo debe judicializarse, ¿qué tenemos que hacer para habilitar al ciudadano de a pie que pueda tener la capacidad de negociar, de conciliar, de mediar, de resolver la propia conflictiva con sus propias propuestas, porque sus intereses están en juego, más allá de sus derechos y de sus obligaciones? Abramos los ojos, por favor. Se está devaluando, subutilizando y menospreciando un importante instrumento de gobernanza, y es nada más y nada menos que el acceso a la justicia a través de los mecanismos distintos a los judiciales. Me refiero a mecanismos de solución pacífica de controversia: arbitraje, mediación, conciliación, buenos negocios, buenos oficios, en fin. Inclusive mediación comunitaria, social, vecinal, familiar, escolar. Hoy precisamente, en sede de la universidad, se está celebrando la integración de la Comisión de Mediación Escolar. Y no pudimos estar, el doctor Raúl Contreras y yo, por estar aquí. ¿Y por qué? Porque, perdón, pero en la historia de la Facultad de Derecho, quien inauguró a nivel de especialidad en justicia alternativa por primera vez, aquí lo tenemos presente, y yo fui la que he de reconocer que le soplé al oído diciendo: es necesario establecer la especialización. Pero ahora quiero invitarlo al señor director aquí presente a que hable con el rector, a que se cree la Facultad de Justicia. Ya nosotros integramos como maestros la Facultad de Leyes, y para eso tenemos el Poder Judicial Federal, pero falta una facultad más, la facultad que drene, que certifique, que le dé el compromiso a mediadores, árbitros, conciliadores, que vayan a la sociedad a tratar de reconstruir el tejido social. En fin, quiero advertir lo siguiente. Insisto, 15 minutos no es suficiente. Hay mucho que decir. ¿Cuáles son las resistencias que se dan para no entender la justicia alternativa? Es más, mi paso por el IFE, cuando yo fui consejera del entonces Instituto Federal Electoral, busqué también que se instaurara internamente la mediación laboral, por ejemplo. Y me dio mucho gusto ver que se reformó también y está la justicia alternativa en las leyes electorales, pero hay una resistencia. Sigue habiendo la cultura de la reclamación en juzgados. Entonces, tenemos una resistencia, tenemos el desconocimiento generalizado de la población de estos mecanismos, tenemos inexistencia de políticas públicas uniformes, y aquí el Congreso nos puede, definitivamente nos puede ser y es nuestro mejor aliado, porque es precisamente el Congreso quien ha dado los mejores ejemplos cuando se trata de coordinar a todos los poderes, a la sociedad civil, a los empresarios, a la academia, y es, nada más los invito a leer un artículo transitorio de las reformas en materia penal, las más importantes reformas en materia penal de hace ya varios años. Está en sede de ustedes, señores senadores, y de la Cámara de Diputados, porque ustedes ya tienen una iniciativa, pero tenemos 4 años de omisión legislativa y estamos esperanzados a que se entienda este aspecto holístico del acceso a la justicia. Y no nada más, ahí tienen ustedes en pantalla, también las TIC. Aquí, perdón, pero ustedes nada más presentaron una propuesta de reformas al artículo 17 de la justicia digital solamente en sede judicial y no lo abrieron a los medios alternativos de solución de controversias. Y la Cámara de Diputados lo frenó. Así es que hagan un diálogo bonito entre la Cámara de Diputados y senadores para lograr que esa gran reforma del artículo 17 de la justicia digital también abarque la mediación y la justicia de paz. Yo quiero concluir con propuestas, y las propuestas son las siguientes.
Coincido con lo que ha resuelto estos estudios de Aspen Institute vinculados al control previo de constitucionalidad. Me gustó, hace falta el control previo de constitucionalidad y darle la participación a la Corte como se merece. Y quisiera yo agregar algunos más. Si consideran que solamente el acceso a la justicia es por sede judicial, que insisto, es muy limitado, muy miope y está enlatado la visión, entonces, perdón, pero aquí los jueces ábranles la posibilidad, ya sea en ley o los mismos jueces, los quiero invitar, a un desdoblamiento de la acción individual a una acción colectiva. Cuando tenga un juez de distrito, un tribunal colegiado y un ministro de la Corte un asunto trascendente, puede desdoblarlo a una acción colectiva por sí mismo, de tal manera que esa resolución y ese fallo no solamente beneficia a aquel quejoso, sino a toda la sociedad. Y eso abarca mayormente la potencialidad de acceder a la justicia. Igualmente, que haya una función proactiva del juez. ¿De qué manera? Pues obviamente habilitándolo, capacitándolo en todo lo que es los medios alternativos de solución de controversias. Y que efectivamente se cumpla. Yo recuerdo en la época de los 80s que el legislador lo puso, la audiencia previa y de conciliación, pero lastimosamente en los hechos no se dio, porque era, ¿se quieren conciliar las partes? Ah, no se quieren conciliar, bueno, pues no se concilian y se pasa a la siguiente audiencia. Eso no es. Si el juez invita a los abogados litigantes, si el juez invita a las partes a ser escuchadas y decir, bueno, ¿qué propones para solucionar tu caso? No nada más cómo está tu ley, la ley no necesitas decírmela, para eso está, dime tus hechos y qué propones para solucionarlo. Y entonces aquí tenemos que debe haber una reforma de gran calado, que es la que hace falta, que está en sede legislativa y que es la Ley General de Solución de Medios de Solución de Controversias en general a nivel de justicia constitucional y justicia convencional. No se va a abatir el rezago judicial solo con haber limitado algunos puntos a nivel de procedimental. Aquí yo quiero concluir con lo siguiente. Señoras y señores, si no se reconoce la capacidad del individuo a decidir y resolver voluntariamente el conflicto generado, se le está negando su derecho a evolucionar. No puede seguirse aplazando culturalmente su corresponsabilidad en el sistema de justicia. Si no se entiende el sistema de justicia, tampoco se entiende el sentido de gobernanza. Solo me resta decir que no podemos ser indiferentes a estos temas. Si la paz y la justicia no pueden imponerse por la fuerza, solo un cambio queda: el entendimiento y la concordia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Extraordinaria, después de una extraordinaria presentación, y creo que despertará muchas preguntas y será parte interesante de la continuación de este diálogo. Aprovechamos ahora para darle la palabra al maestro doctor Luis Rodríguez Manzanera. Adelante, doctor, por favor. Una breve interrupción. Le pedí que se incorporara la presidenta de la mesa directiva, nuestra amiga aquí en el Senado acostumbramos los relevos institucionales en armonía y con prudencia, entonces yo estuve a la mitad y luego ella estará a la mitad y clausura, porque es la presidenta de la mesa directiva. Adelante, maestro. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme, habiendo
tantos y tan importantes participantes en este proyecto y permitirme hablar un poco a nombre de todos ellos. Es un documento que sí vale la pena revisar. Creo que tiene ideas muy importantes. A mí me tocó trabajar, desde luego, en la mesa de criminología y además vimos algo de victimología y de cuestión penitenciaria. Pero ahora que hemos leído todo el documento, nos llama mucho la atención que, a pesar de no ser área estrictamente penal, en todo el documento y en todas las comisiones flotan esto que hemos llamado los 4 jinetes del apocalipsis criminológico: violencia, corrupción, inseguridad, impunidad. 4 problemas realmente serios. Quizá, como ustedes escucharon, el más preocupante es la violencia. 2020 cerró con 36,000 y pico de homicidios. Sí tenemos un lamentable alto lugar en cuestión de homicidios, 30 por cada 100,000 habitantes. Si ustedes ven esto, estamos hablando de que en 2020 murió lo que es el equivalente a toda una división de combate. Eso es lo que sería terrible en cualquier guerra. Ahora bien, debemos de hacer muchas diferencias. Una que tiene que ser muy clara es entre toda esta violencia causada por el crimen organizado y lo que es violencia común. Y uno de los aspectos a revisar, lo encontrarán, es revisar desde la definición de crimen organizado, ¿no? Porque quizá esta definición que estamos usando de que 3 sujetos o más, quizás hasta sea una falta de respeto al crimen organizado. No, es otra cosa que no va a ser fácil remediar. En alguna parte se dice es que la organización es tal que el crimen organizado ya tiene sus productos almacenados para los próximos 5 años. No, ahorita los podemos frenar y no pasaría nada. De todo lo que es la violencia, sí preocupan 2 puntos básicos. Uno, que es la violencia de género. Otra, que es la violencia contra periodistas, y algo que es un nuevo fenómeno que hay que analizar a fondo, que es la violencia política. Se habla de 91 candidatos asesinados en el último periodo electoral. La corrupción que flota, van unidos los 4 jinetes. Sí es un problema endémico, debe atenderse por todos lados. Se notará ahí que no solamente se plantea la corrupción económica, sino otras formas de corrupción como el nepotismo, el amiguismo, el compadrismo y la misma incompetencia, que puede ser una forma de corrupción. Nos enfrentamos a nuevas formas emergentes, nuevas formas de criminalidad. Uno de los puntos que debemos tener con mucho cuidado es que no solamente hay un aumento cuantitativo en la criminalidad, sino hay un cambio cualitativo. Ya no es la misma criminalidad de antes y hay cambios muy interesantes antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en post-pandemia. Delitos nuevos, formas nuevas que sí debemos de estudiar. El otro punto que se tocó es este aumento de la criminalidad, tanto cuantitativo como cualitativo,
Se mencionaron los reportes del INEGI en cuanto a impunidad. 1 de cada 3 hogares ha sido víctima de algún delito, y el cálculo, estoy hablando ya del ENVIPE 2021, es materialmente de 32 millones de delitos al año. Esto va mucho con lo que dice doña Macarita. Esto es lo reportado por víctimas, no lo que llega al... O sea, porque solamente 1 de cada 10 delitos es denunciado, y de ahí solo en el 60% se inicia averiguación previa. O sea, de todo el universo el 7% llega a averiguación previa. Y mejor no seguimos con el embudo, porque de allí se va a seguir perdiendo cuántos llegan realmente a sentencia. La otra parte que se trató fue lo referente a víctimas. Mucho se había dicho, aún en Naciones Unidas, que este era el siglo de las víctimas. Y hubo un gran esfuerzo, es verdad, pero llegamos a un momento clave. Miren, cuando se hizo la ley de víctimas, desde el proyecto, sí comentamos que era una ley minuciosamente construida para no funcionar. No era posible que funcionara esa ley. Obviamente se formó la comisión se desbarató. Creo que es el momento de hacer una nueva ley de víctimas. Esto me parece realmente importante, con otro esquema y con otras funciones y con otros fines, desde que una ley no puede ser simplemente un recitatorio de buenos deseos, recetas de cocina, no, una ley es una ley, ¿sí? Y es el momento. Esta ley de víctimas tiene un récord mundial que es interesante, tiene más reformas que artículos. Simplemente en los primeros 5 meses tuvo 100 y pico de reformas. No, esto ya implica que eso no tiene compostura. Se necesita una ley nueva en cuestión de víctimas. En cuestión victimológica también se planteó la microvictimización, pero también la macrovictimización. Tenemos 2 o 3 problemas serios de macrovictimización en México. Uno, todos lo saben, es el problema de desaparecidos. Ahí también tiene que hacerse otra estructura por completo diferente en la forma en que se está atendiendo. Y el otro problema es migrantes, que ahora sí antes estaba un poco oculto, ahora ya nos brincó, ¿no? Nos rebasó por completo. Pero porque puede tratarse dentro del problema migración, el otro enorme problema que tenemos es el desplazamiento forzado interno, un problema al que no le hemos entrado, que tiene implicaciones criminológicas gruesas. Hay que asomarse no solo al desplazamiento interno, Chiapas, Tabasco, etcétera, sino también en el norte, el desplazamiento causado por el crimen organizado. Hay que verlo. Y en cuanto a programas de gestión de crisis, no tenemos claros programas de gestión de crisis, en todos sentidos, no solamente de crisis relacionada con lo criminológico, sino en todos sentidos en realidad. Es necesario ver los programas que hay, planes y programas, etcétera, en cuanto a prevención del delito, en cuanto a prevención de la violencia y de la delincuencia. El principal programa se publicó ahora en julio y obviamente es un plan de prevención prepandémico, es un plan de prevención hecho para otro lugar y para otra época por completo.
es otro que no me parece que pudiera parcharse. Ahí hay que hacer algo totalmente nuevo. Y algo que brincó en más de una comisión fue si efectivamente lo de personal y capacitación de personal. Un punto que hay que mencionarlo es la utilización de personal militar en el área policíaca. Esto sería tan absurdo como llevarse al área policíaca a dirigir el ejército. No, son dos cosas diferentes, no es que uno sea más, otros sea menos. Los que hemos dedicado la vida a la criminología lo sabemos. Y aquí, bueno, lástima, no hay tiempo, pero escojan ustedes las 10 mejores policías del mundo. ¿Cuáles son las 10 mejores? Sí, pues Scotland Yard, la UGT, etcétera. No me detengo. Todas son civiles y todas absolutamente están dirigidas por civiles. No es concebible en el trabajo de policía de comunidad, es otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Lo señalo porque sí se señala en más de una de los grupos de trabajo. La cuestión del personal, bueno, ya hablamos de los millones de delitos y la maestra Margarita con mucha precisión nos señalaba este desbordamiento total, ¿no? Sí, pero hay que, a la hora que empezamos a bajar las cifras, sí es preocupante. Tenemos en México 3.5 más o menos jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial es de 16, pero en materia penal sí, es 1.7 por 100,000 habitantes. Esto quiere decir que cada juez tiene 140, 150 asuntos que resolver. Sí, técnicamente no es posible. Y a mí sí me parece a veces muy injusto este ataque contra la policía, contra el Poder Judicial, de ineficiencia. No, es que no puede haber en este sentido eficiencia. Siempre por 100,000 habitantes tenemos 3.5 agencias del Ministerio Público, 6.3 agentes de MP por 100,000 habitantes. ¿Sí? Policías estatales no llegan al 1 por 100,000 habitantes, etcétera. Por ahí podríamos seguir. Empiezo a cerrar mi intervención. Desde luego lo penitenciario. Hoy en la tarde habrá una reunión en ILANUD, en el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas, para prevención del delito y tratamiento del delincuente. Nos vamos a reunir para la cuestión penitenciaria, que ya tocó absolutamente luces rojas, ¿no? En los últimos problemas, no sé si vieron los últimos motines en Ecuador, que ya el motín de Ecuador superó al de Carandirú, estamos hablando de 150 muertos en un solo motín, una superpoblación galopante, con decirles que nosotros somos de los países que no está tan mal. O sea, hay países que sí tienen el 200-300% de sobrepoblación. Pero el problema quizá son los presos sin condena, así se les llama en Naciones Unidas. Los presos sin condena, o sea, lo que nosotros llamamos procesados. Es inverosímil que casi la mitad de las personas que están presas sean procesados, es decir, no tengan sentencia. Todo el discurso de derechos humanos, todo el discurso de presunción de inocencia, pues se desmorona cuando hemos llegado a tener 250,000 presos en México, 250,000. Ustedes saben, eso es lo que en Naciones Unidas podríamos llamar una crisis humanitaria, porque cada uno de ellos tiene 5 de familia. Estamos hablando de 2 o 3 millones de personas que están en el desamparo, etcétera, etcétera. El problema penitenciario es de los más urgentes que tenemos por resolver.
No hay soluciones fáciles, sí nos enfrentamos ante un problema bastante complejo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer en serio el problema. Necesitamos investigación lo más fina posible para explicarnos, porque hay variaciones en tiempo y espacio que son inconcebibles. No podemos traer simplemente recetas de cocina. Sabemos de entrada, y lo vamos a ver reflejado en el documento, que el problema no es nada más hacer leyes, el problema es bastante más que eso. La importancia que tienen los centros de investigación, el INACIPE, por ejemplo, Instituto Nacional de Ciencias Penales, el CIDE, el INEGI, no sé qué haríamos sin el INEGI, y todos los institutos de investigación en las universidades los debemos de reforzar, porque si no conocemos el problema a fondo, en números, comparado con la situación mundial, no podemos proponer respuestas, ¿no? No podemos, ese programa sectorial de seguridad y protección ciudadana al que me referí, pues no tiene indicadores precisos. Y quiero terminar con esta mención del último grupo de trabajo, que trae una lista preciosa de todos los convenios, etcétera, internacionales que México no ha firmado o no ha ratificado. Esto es urgente porque es lo que nos da el norte, es la brújula a nivel internacional. Nada más que ahí yo tendría que agregar una cosa, con todo respeto: no se trata nada más de firmarlos y ratificarlos, hombre, hay que cumplirlos. Sí, ese pequeño detalle nos falta. México, y se los digo en las reuniones de expertos de Naciones Unidas, tengo el estatus de experto, entonces en esas reuniones no sé lo que hacer. Sí, ya firmaron todas las convenciones del niño, por ejemplo, la Convención del Niño fue presentada por México, ¿sí? Precioso. Y ahora, ¿con qué cara sales? Con que ya regresamos a los niños al derecho penal. Ya son, hablábamos del derecho penal del enemigo, ya caímos en el derecho penal del enemiguito, ¿no? Ahora son delincuentes. Un siglo de atraso con todo firmado. Firmamos las reglas de Mandela. No solo firmamos, en la reunión hace 5 años en que se aprobaron las reglas Mandela, que son las reglas para tratamiento del delincuente, fueron presentadas por México. Esto es lo sublime. Y después hacemos una ley de ejecución de penas que es absolutamente violatoria a las reglas de Mandela. No se trata nada más de firmar los convenios, hay que cumplirlos. Y ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora le toca el turno a la maestra, la doctora Rocati, y ahí concluimos el orden de oradores. Quizá la de 3 minutos ya no vaya a ser posible porque el tiempo nos está consumiendo. Ya después iremos solo a la clausura y luego, a las preguntas rápidas y luego la clausura por la presidenta de la mesa directiva. Les recomiendo leer todo el documento que ya está en la página del Senado con síntesis y conclusiones. Adelante, doctora Rocati. Muy buenos días a todos ustedes. Senador Ricardo Monreal, senadora Olga Sánchez Cordero, maestro Luis Gerardo del Valle Torres, muchas gracias por esta invitación. Es un honor
estar en este recinto, histórico recinto, aportando algunas propuestas, algunas ideas. Por razones de tiempo me voy a permitir leer un documento que preparé para sintetizar y no expanderme en comentarios adicionales. Vemos cómo México del siglo XXI demanda sin duda transformaciones y requiere de talento e imaginación de todos nosotros para construir una patria más justa, más libre y menos desigual. Ese México lo podemos construir en la medida en que confrontemos ideas y argumentos y discutamos libremente en un gran debate nacional, plural e incluyente. El tema central a discutir sobre el Estado contemporáneo es el rol histórico del Estado de Derecho, cuyo propósito fundamental es lograr, entre otras cosas, la seguridad jurídica, en función de las condiciones planteadas por la crisis económica y el proceso de democratización. El tema que voy a abordar es el rol de la independencia del Poder Judicial y las reformas al sistema de justicia en lo referente a la seguridad pública. Cuando hablamos de Estado de Derecho, nos referimos al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluidos los poderes del Estado, están sometidos a leyes que se promulgan, se publican y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. El Estado de Derecho requiere, el Estado moderno de Derecho requiere de una división de poderes, siguiendo la teoría de Montesquieu. La división de poderes en México está prevista en la Constitución Política en su artículo 49, que señala: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El atribuir exclusividad en el ejercicio de una función da a los poderes independencia y autonomía, pero es necesario que los poderes se relacionen, que exista un grado de interdependencia y de coordinación para evitar concentración en un solo actor, equilibrado y limitando el ejercicio del poder. En la Constitución se regulan limitaciones a los ámbitos de actuación de los titulares de los poderes, que constituyen una forma de control del ejercicio de dicho poder. Aunque las limitaciones no son suficientes, pues se requieren medios de control que garanticen, que aseguren la observancia del sistema jurídico para impedir, sancionar o remediar el abuso del poder. La mejor forma de controlar el poder es mediante la cooperación. Por tanto, la función de control debe ser distribuida entre todos los poderes para fortalecer las limitaciones mediante el control por cooperación entre los órganos. Sustentándonos en los frenos y contrapesos que debe darse entre los poderes, existen en nuestro sistema medios de control otorgados al Poder Judicial para que ejerza un freno en los actos realizados por alguno de los otros dos poderes. Medios de control por los que se puede determinar si una función realizada contraviene disposiciones constitucionales. Estos son llamados medios de control de la constitucionalidad, como lo son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad o bien el juicio de amparo. El artículo 133 constitucional señala que la Constitución Federal está en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, ya que al ser la Constitución la norma reguladora de los procesos de creación tanto de leyes como de tratados internacionales, se establece automáticamente la superioridad de ella. El respeto a la Constitución política es imprescindible en todo Estado de Derecho. Cuando se transgrede lo ordenado por la Constitución, se pierde la seguridad jurídica y con ello el desconocimiento del propio Estado de Derecho. La independencia judicial encierra los elementos para que el juez,
al ejercer jurisdicción, se desconecte de lo que no forma parte del núcleo argumentativo y de actuación en que debe de permanecer para aplicar el derecho, lo que permite que la ley sea la única base para que el juez decida qué norma debe aplicar y cómo hacerlo, más allá de cualquier tipo de interferencia. El principio de independencia judicial conduce inevitablemente a la exigencia de que los tribunales sean autónomos, tengan el monopolio de la administración de justicia, pues esta exigencia puede garantizar el respeto a las leyes y el imperio de la justicia. La independencia de los tribunales y jueces significa que estos se encuentran sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes, pero esta independencia no se agota solamente en aspectos administrativos, financieros o estructurales. Un juez independiente también debe tener cierta libertad e interdependencia en sus criterios, ser libre de formarlos y de utilizarlos al argumentar, interpretar y aplicar la ley, en virtud de que en cada resolución se constituye en un contrapeso del poder y encargado del control de la legalidad sobre todos los actos. Existen varios mecanismos que garantizan la independencia judicial, entre ellos la garantía de selección o nombramiento, respecto del cual la independencia judicial se garantiza en tanto sea imposible o improbable la vinculación entre quien designa y quien es designado. De este modo, habrá independencia siempre que el nombramiento se realice sin la intromisión de criterios subjetivos. Adquiere una importancia especial el procedimiento de designación para el cargo de jueces y magistrados. De ahí la importancia de fortalecer el mecanismo de designación por el Consejo de la Judicatura, que administra la carrera judicial, para que asegure la imparcialidad en el acceso a la carrera judicial y el ascenso dentro de la misma. Por lo que hace al nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal vez sea el momento de analizar si el procedimiento de nombramiento establecido en la Constitución sigue siendo el mejor, con la intervención de los otros dos poderes, pues el Ejecutivo designa una terna y el Senado determina quién será el nombrado. Entre las múltiples acciones que es necesario llevar adelante está el de refrescar, fortalecer y ofrecer una nueva composición al perfil de los señores y señoras ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo si tomamos en cuenta que los criterios de la Corte son el paradigma para la actuación del resto de los tribunales del país y sus decisiones permean y orientan los nuevos retos que están enfrentando las ciencias jurídicas. Cada vez que la Corte renueva o moderniza sus criterios con una mayor visión del concepto de justicia, imponiéndose sobre la simple interpretación literal, no necesariamente integral de algún precepto, gana el sistema de justicia, ganan los ciudadanos y gana desde luego México. En esta visión, lo ideal es que en la Suprema Corte de Justicia no solo se diga el derecho, sino que también se imparta justicia. Al haber entrado en vigor las reformas al Poder Judicial recientemente en este año, considero que existe un serio avance en la organización y transparencia, por lo que hace a la función e independencia de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Ahora voy a hablar sobre seguridad pública y justicia. La crisis de inseguridad que sufre el país está alcanzando niveles de ingobernabilidad en algunas zonas o regiones dentro de las entidades federativas que presentan serios vacíos de autoridad. La política pública de seguridad del actual régimen careció de un diagnóstico certero para su diseño, previo a la ejecución de dicha política. Esta se fue construyendo de manera reactiva,
conforme la inseguridad se fue agravando y el Estado se ha ido enfrentando a fenómenos inéditos en el país, como los acaecidos en varios estados de la República durante el proceso electoral del presente año, en donde se desató la violencia política. Más que pretender en este reducido espacio hacer un diagnóstico, se requiere evaluar las acciones realizadas en materia de seguridad, como el trasiego de estupefacientes, que no se está conteniendo de manera eficiente. El precio de las drogas se mantiene estable. El índice de consumo en las adicciones creció en lugar de disminuir. La violencia criminal nacional creció como nunca antes en la historia del país. De enero de 2019 a diciembre de 2020 se registraron 76.841 muertes violentas, lo que nos arroja un promedio de 97 homicidios diarios. Las violaciones de los derechos humanos por parte de los miembros del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional crecieron considerablemente. Los índices delictivos crecieron exponencialmente en delitos como homicidio doloso, robo, secuestro y extorsión. No existe un enfoque integral que enlace las políticas de seguridad con las políticas de educación, salud y empleo. Existe una gran descoordinación entre las diversas instituciones federales que participan en los temas de seguridad, como son Sedena, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, lo que se ve agravado en materia de información y compartimento de inteligencia. Existe una gran descoordinación entre las diversas instituciones federales. El sistema penitenciario se encuentra en crisis. Las fugas de reo, hacinamiento y violaciones a los derechos humanos de los internos así lo evidencia. Como propuestas, tenemos en el combate al crimen organizado priorizar la recopilación y procesos de información de inteligencia policial y financiera, que la principal tarea de la unidad de inteligencia financiera no sea solamente la de perseguir exfuncionarios o políticos, sino que se concentre en detectar el flujo de dinero sucio que los grupos de la delincuencia organizada manejan. Establecer mecanismos de intercambio de información de inteligencia entre todas las agencias de inteligencia policial y la unidad de inteligencia financiera. Impulsar la capacitación y profesionalización de los integrantes de las agencias de inteligencia con la finalidad de que aporten material potencialmente probatorio que fortalezca las averiguaciones previas y las motivaciones judiciales en sus sentencias. Fomentar e impulsar un equilibrio entre las políticas de reducción de oferta de estupefacientes, de prevención del delito, prevención de adicciones y rehabilitación de adictos como un programa intensivo de salud pública. Establecer mecanismos de investigación especialmente dirigidos a las actividades del crimen organizado, tráfico de armas, de personas y de dinero. Reestructurar el CISEN para que retome sus funciones originales, ya no para espiar políticos, sino como piedra angular de todo el Sistema Nacional de Inteligencia. Replantear el diseño de los mecanismos de colaboración y coordinación con las agencias de inteligencia y combate al crimen extranjeras. Rediseñar y reorganizar el sistema penitenciario a fin de depurar a directivos y personal en general, privilegiando la capacitación de mandos medios y de custodios. Respecto al trasiego de drogas en México hacia Estados Unidos, sigue en aumento. Se ha diversificado además ahora de las drogas que eran traficadas, se agrega a la lista el fentanilo, opioide sintético que desplazó en consumo a otros psicotrópicos, como la marihuana, cocaína y heroína, siendo ahora una de las principales fuentes de financiamiento de la mayoría de las organizaciones criminales. Anteriormente, el opioide solía enviarse desde China a las ciudades de Estados Unidos, pero ahora, como todos o muchos de los mexicanos, somos muy efectivos
inventar situaciones. Los cárteles de Jalisco Nueva Generación son muy emprendedores y de Sinaloa empezaron a importar precursores químicos para producir el fentanilo en sus propios laboratorios clandestinos. El volumen de trasiego de drogas a gran escala ha aumentado paralelamente. También ha crecido el mercado interno del denominado mercado narcomenudeo. Los precios de las drogas al mayoreo y al menudeo se mantienen estables, lo que nos indica que no existe escasez de drogas, a pesar de los supuestos decomisos realizados. Sin abandonar ni disminuir la persecución de las bandas y organizaciones dedicadas a la siembra, al trasiego y fabricación de estupefacientes y enervantes, debe ponerse mayor énfasis en las tareas de inteligencia policial para desarticular las organizaciones criminales y el lavado de dinero para restarles operatividad. Intensificar la cooperación en sistemas de inteligencia con las agencias internacionales de combate al narcotráfico y crimen organizado. Por lo que respecta a la seguridad en las fronteras norte y sur, que son realmente muy porosas. En la frontera de México hacia Estados Unidos corren toda clase de drogas e inmigrantes indocumentados. De Estados Unidos hacia México cruza dinero, armas y mercancías ilegales. Y en la frontera sur cruzan hacia nuestro país armas, drogas y una infinidad de migrantes indocumentados. Y de México hacia Guatemala, dinero y armas. Por los puertos y aeropuertos ingresan drogas, precursores químicos con los que se produce la droga sintética, mercancía legal y armas. Como propuesta, establecer un mayor control y evaluación periódica de los agentes aduanales y fortalecer los programas y protocolos aduaneros del Gobierno de México en fronteras, puertos y aeropuertos, y estrechar la colaboración con las aduanas de Estados Unidos y Guatemala para evitar la porosidad de estas fronteras. Lavado de dinero. El sistema financiero mexicano ingresa importantes cantidades de dinero que aparentan ser de procedencia legítima y se dispersan a través de diversos movimientos de fondos. México no ha honrado plenamente sus compromisos internacionales adquiridos al suscribir la Convención de Palermo sobre el lavado de dinero. Actualmente, solo existen sujetos obligados financieros regulados por disposiciones de carácter general emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los resultados en la investigación y persecución del lavado de dinero son muy pobres. Hay muy pocas consignaciones que no sean de políticos. Las instancias de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Hacienda, responsables de la prevención del lavado de dinero, carecen de los instrumentos necesarios o no los utilizan a cabalidad para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de los grupos delincuenciales. Propuestas. Se requiere que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita sea aplicada con eficiencia y se capacite a los diferentes agentes investigadores sobre su correcta aplicación. Se requiere capacitar adecuadamente a los servidores públicos de las distintas instancias para analizar el universo total de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Instrumentar una coordinación interinstitucional entre los eslabones de inteligencia operativa, policial y financiera, con los de Procuración de Justicia y los ámbitos judiciales para el desmantelamiento patrimonial de empresas con fachada de legales ligadas a los grupos delincuenciales. En la participación, bueno, pues terminamos. Voy a leer solamente las propuestas que tengo aquí. Actualizar, esclarecer y diferenciar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Existe una gran confusión en dichos conceptos al momento de utilizarlos, pero no solamente en el lenguaje cotidiano, sino también en algunas ocasiones en documentos oficiales. Establecer una hoja de ruta para el regreso paulatino y escalonado del Ejército y la Marina a sus bases y cuarteles
en acatamiento al artículo 129 constitucional, revisar a la luz del artículo 1 de la Constitución la Ley de Seguridad Nacional y el Código de Procedimientos Penales, a fin de proponer reformas legales para establecer su constitucionalidad con pleno respeto a los derechos humanos, desarrollar un modelo de profesionalización integral homogéneo de los cuerpos policíacos en los 3 órdenes de gobierno, implementar un modelo de mando único policial que tenga como fundamento la carrera policial y la homologación de capacitación, protocolos de actuación y prestaciones, salarios, entre otros. Impulsar procesos de proximidad policial y social estratégica como parte de la transformación interna y externa de los cuerpos policiales. Incorporar instrumentos de rendición de cuentas interna y externa. Desarrollar de manera homologada en todas las entidades federativas protocolos y manuales para el uso legítimo de la fuerza, acorde a los principios de Naciones Unidas, y capacitar a todos los elementos en su correcta aplicación. Bueno, pues tengo algunas otras propuestas, pero el tiempo se agotó. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por tan extraordinaria presentación, doctora Rocati, y nos han dado con presentaciones tan interesantes, tan importantes, las 12 del día. Quiero agradecer a mi maestra querida, admirada, amiga ya de toda la vida, la doctora Olga Sánchez Cordero, que esté hoy con nosotros.